Ya llegaste a Diálogos Feministas. En el programa de hoy hablaremos sobre Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Tú sabías que su apellido realmente era de Azuaje y no de Asbaje como todos lo conocemos? Datos como este vamos a descubrir a continuación en Diálogos Feministas. No te vayas. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Diálogos Feministas en una nueva temporada en la que me da muchísimo gusto saludarles como siempre y recibirlas y recibirlos con invitadas, con personajes, con temas muy importantes no solo para la historia sino también para el fortalecimiento de nuestros liderazgos políticos, personales, emocionales, económicos y de cualquier tipo. Muchas gracias por continuar viendo estos espacios y en esta ocasión quiero darle las gracias y darle la bienvenida a mi compañera Lucía, que nos va a estar acompañando a través de estos viajes y del recorrido de estos pasajes de grandes figuras de la historia, de la literatura y del feminismo. Lucía, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola a todos, hola a todas, muy bien, muy contenta de estar en Diálogos Feministas. Muy feliz de estar hablando de estas figuras tan importantes. Fíjate que a mí me da mucho gusto platicarlo justamente contigo porque déjenme hacer un breve, pero rapidísimo, así un breve comercial. Lucía es escritora y me da mucho gusto poder platicar contigo justo de la figura de la que vamos a hablar el día de hoy, porque sé que además de que la literatura te apasiona, nos has preparado también información, traes mucho que también platicarnos acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, esta figura icónica de la literatura y del feminismo. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Gaby. Gracias por prepararnos para esto. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Imagínense, vamos a hablar de la 10ª musa, del Fénix de América. Imagínate, Gaby, qué emoción. Pero vamos a preguntarles a todos ustedes, ¿quién fue Juana Rodríguez? ¿Ustedes sabían que se llamaba así? Porque todos la conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué escritos feministas se le atribuyen a Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Quién era? ¿Quién era Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Qué te parece si escuchamos un poquito y vamos a irnos adentrando en la historia para conocer un poco más de ella? ¿Te parece? Me parece perfecto, Gaby. Seguimos en este viaje. Su nombre, antes de hacerse monja, era Juana Rodríguez. Fue hija natural criolla. El nombre de su padre era Pedro de Azuaje y no de Asbaje, como la han nombrado. Desde pequeña se apasionó por el conocimiento y la lectura. Su amor por los libros la llevó a la corte, donde sirvió como dama de compañía y luego ingresó al convento de San Jerónimo para seguir con sus estudios. Imagínate, Gaby, imagínate nada más. Mujer, hija no reconocida por su padre, siglo XVII. Nada más, bueno, imagínense ustedes. No española, que también eso tiene mucho que ver. Luego negarse al matrimonio y tomar los hábitos. ¿Y en qué época? Imagínate. No era si querías o no, o sea, era casarte. Casarte o entrar al convento. No Así había es. de otra. Y entonces si nos imaginamos todo eso, ahora imagínate esta parte de cómo habrá sido su experiencia en el convento. ¿Cómo ustedes creen que habrá sido su experiencia en el convento? ¿Cómo fue la escritura? Sí, exacto. ¿Cómo lo hizo? ¿Le habrá permitido esta experiencia continuar con la escritura? ¿Se habrá tenido que detener? ¿Por qué no lo averiguamos y escuchamos un poquito acerca de eso? El convento fue un refugio para Sor Juana, un lugar donde pudo dedicarse al estudio y a la escritura sin las distracciones del mundo exterior. Negarse al matrimonio y optar por los hábitos fue la única posibilidad que vio para insertarse en el campo intelectual y participar en él con la igualdad de condiciones que merecía. Su decisión no implicaba renegar de su condición de mujer, pues no pretendía convertirse en hombre. Para ella, las dificultades intelectuales, así como el alma, son algo asexuado. Entonces, Vale, tenemos a una mujer no solamente que rompía cualquier estereotipo de su época con una actitud inteligente, además de todo, porque las decisiones y las actitudes que tomaba eran demasiado, yo me atrevería a decir, adelantadas para la época en la que estaba yo viviendo. Pero yo, no sé, quisiera preguntarte, ¿es posible la inserción en un medio que solo representa pues dificultades, la incomprensión y la creación de una identidad propia? Pues aunque sea a partir de esas condiciones impuestas por el patriarcado, o sea, ¿es posible hacer eso? ¿Tú qué piensas? Porque yo creo que ahora, aún en la actualidad, es muy complicado
querer incursionar en áreas o en ámbitos que todavía se cree que solamente son para hombres. Entonces, imagínate en esa época, ¿era posible, vale? Digo, para ella lo fue, pero ¿tú qué nos puedes comentar de ese momento y de esa época? Claro, Gaby, imagínense siglo XVII y tratar de crear una identidad propia en un mundo patriarcal. Qué complicado, ¿no? Complicadísimo. Y sin embargo, esta mujer lo logra, pero lo logra a partir de dos aspectos bien importantes. Fíjate, Gaby, uno de ellos, pues, estar bien con la gente de la corte, con las mujeres cultas, con las mujeres poderosas. Ella estaba con ellas y ellas la respaldaban. Pero ¿qué crees? Que también había algo bien importante. Ella se identificaba con los indígenas, con los negros, con la opresión. O sea, ya no le parecía esta parte de la opresión. Entonces va creando una identidad propia a partir de estas cuestiones que parecen contradictorias. Pero entonces ella va mediante su pluma, mediante la escritura, ve qué importante, ¿no? Comunicar mediante la pluma algo tan importante como es esta discriminación de la que eran objeto, por ejemplo, los indígenas. No, y que incluso, como dices, a través de la escritura, pues también tocaba cuestiones que ahora hasta en los estudios de comunicación y de cuando hablamos de storytelling y cuando hablamos de mover emociones, ella ya lo hacía a través de sus escrituras, a través de su texto, pues cuando hablaba justamente de la opresión, cuando hablaba de las mujeres, de los indígenas, y lo hacía a través de la lectura, movía emociones. Y lo hacía no de una manera bélica, no lo hacía de una manera disruptiva, sino con la intención de tocar el alma y por ahí, con ese camino, poder hacer conciencia de esos temas, ¿no? Y que gracias a esa confianza, a la determinación que tuvo y el respeto que fue cimentando, pues fue como logró liberarse de algunos fundamentos pues muy dogmáticos de su época, Lucy. Sí, exactamente, Gaby, dogmáticos y patriarcales. Y sobre todo que no debemos olvidar que en ese momento estaba la Inquisición en su pleno. Sí, claro. Y imagínense todos ustedes, para una mujer del siglo XVII, la Inquisición en su pleno y ella soltando su pluma. Así es. Escribiendo y no solo de sus vivencias, de sus emociones, sino también en esa empatía de la que ella estaba inundada sobre las situaciones que ella veía, ¿no? Imagínense lo complicado que ha de haber sido tener todo en contra, pues al papá, que la querían casar, que ella se negó. Obviamente era un obstáculo muy grande en esa época escribir, ¿no? Ya no hablemos de trabajar, de salir. O sea, estar escribiendo. No hablemos de derechos políticos. No, ¿de dónde de eso no hablemos. No. Simple y sencillamente escribir, ¿no? O sea, escribir sobre, y además, no solo escribir, sino además escribir sobre temas en los que las mujeres definitivamente pues no podían participar, pero ni de broma, ¿no? O sea, qué complicado para ella, ¿vale? Yo estoy muy segura que tú has leído bastante acerca de ella. En esa literatura, en esos escritos, ¿qué identificas? ¿Qué otros sentimientos, qué otras emociones que nos puedas decir es un rasgo muy característico de Sor Juana? Pues esta parte, Gaby, en donde ella denuncia esta opresión y este maltrato a las mujeres, esta discriminación, que es muy importante y que sobre todo las propias mujeres de esa época pues no se daban cuenta de eso que estaba ocurriéndoles. Y ella, ya muy adelantada, como tú dijiste en un principio a su época, ya va dando la pauta y va diciendo, a ver, las mujeres podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo podemos también incursionar en otros ámbitos. Así es, y bueno, pues tiene obras, por supuesto, y mensajes feministas de los que yo quisiera que más adelantito en el segmento que sigue platicáramos y escucháramos un poquito más, nos adentráramos en esta parte, ¿te parece? Claro que sí. Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1648 y falleció en 1695. Es la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Su vida intelectual fue muy intensa y abarcó todos los saberes de la época. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del virreinato. Inscrita en el estilo barroco, su poesía es rica en complejas figuras del lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología grecolatina.
La activa vida intelectual de Sor Juana le produjo diversos conflictos eclesiásticos, pues la ideología de su tiempo excluía a las mujeres del debate teológico y filosófico. En 1690 escribió una crítica al sermón del mandato del afamado predicador portugués Antonio Vieira, el cual fue publicado como carta atenagórica por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Posteriormente, Fernández de Santa Cruz, firmando con el seudónimo Sor Filotea de la Cruz, envió una carta a la monja donde le exhortaba a concentrarse en las letras divinas y abandonar las humanas. Este fue el detonador de la famosa Respuesta a Sor Filotea, fechada en 1691, donde Sor Juana expone algunos rasgos de su vida y carácter. En ella se hace patente su erudición e inteligencia, aunque ella argumenta que no está capacitada para dedicarse a la teología. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Diálogos Feministas. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué pueden decir ustedes también de esta mujer tan importante y tan trascendente en nuestra historia, la 10ª musa? Bien, ahora vamos a hablar de las obras y discusiones feministas que ha hecho Sor Juana Inés de la Cruz, esas aportaciones tan importantes y tan interesantes que nos hablan de una mujer adelantada a su época. Pero no solo adelantada a su época, sino que tenía el valor, el coraje y la determinación para decir muchísimas cosas que queremos escuchar. ¿No crees, Gaby? Así es, Lucía, y una de las obras pues que fue icónica, que incluso vamos a ir descubriendo si fue la que hizo que dejara de escribir o no por el revuelo que causó, o por miedo, no sé, es justamente la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. ¿Qué les parece si antes de comentarla escuchamos un poquito más de qué trató, un brevísimo resumen de qué va esta obra para que podamos comentarla con ustedes? Vamos a escucharlo. Se trata de uno de los ejemplos mejores logrados de la forma en toda la literatura colonial novohispana. En él, la monja hace una réplica al escrito del obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, titulado Carta de Sor Filotea, que acompañaba la carta atenagórica. La respuesta a Sor Filotea ha dado pie a un mejor entendimiento de la autora, pues revela detalles autobiográficos al tiempo que defiende su capacidad intelectual. Desde la descripción de su primer contacto con las letras hasta el dilema que suponía el no poder dedicarse de lleno a ellas, Sor Juana deja en evidencia su descomunal talento. Con maestría y claridad, la monja logra convencer al lector de su tesis central. Su amor por el conocimiento no es un pecado, sino la expresión misma de su persona. La mujer puede, debe y tiene aptitud, Gaby, para proponerse otros objetivos distintos que sean no siempre estar en el lugar, ¿sabes? Y podemos hablar mucho de eso en el contexto actual. Podemos regresarnos y mirar ahora en este siglo y poder ver cómo las mujeres pues podemos y nos hemos insertado en otros espacios ahora, ¿no? Imagínate ya la mujer, hasta presidente vamos a tener, ¿no? Oye, eso es histórico que después de 70 años, que la primera vez que la mujer pudo emitir el sufragio fue hace 70 años. Entonces, imagínense hasta dónde nos puede llevar la determinación, no solo en la búsqueda de nuestros derechos, en el ejercicio de los mismos, pero también más allá, ¿no? En la construcción de caminos que nos lleven a generar todavía más espacios donde las mujeres podamos desarrollarnos, donde podamos ir desmenuzando incluso los derechos que tenemos y qué derivan de ellos, qué obligaciones también tienen como consecuencia. Entonces, imagínense lo importante que ha sido en la historia de todas las mujeres, no solo en la literatura, en la política, la determinación, esa parte de creer y de tener conciencia de las capacidades intelectuales, como nos lo hacía ver en esta obra Sor Juana, ¿no? O sea, cuando ella nos habla de esa parte de la época en la que vivía, de cómo las mujeres tenían que sentirse con la misma capacidad intelectual que los hombres, porque parecía que no lo hacían, porque parecía que siempre se tenía esa figura en la mente de que los hombres, tanto económica, física y mentalmente, eran siempre superiores, ¿no? Claro, y Gaby. ella nos quería marcar justo eso en esta obra. Claro, Gaby, y además en un siglo donde de pasar de papá, que era el que te representaba, ahora el marido era el que te representaba. O sea, tú no podías tener ninguna opinión, tú no podías tener ninguna propiedad. No podías ni heredar. O sea, tu familia Heredaba podía a tu ser muy esposo. rica, pero si tú no tenías esposo, se perdía. O sea, se regresaba al hombre que siguiera en la línea de tu familia,
pero tú no podías recibirlo si no estabas casada. Incluso estando casada, no lo recibías tú, lo recibía el marido. Entonces, como dices, no había ni siquiera un sentido de posesión, de propiedad. Y ya grande, Gaby, un hijo varón era el que te representaba. Entonces pasabas de padre a esposo a hijo varón. Pero entonces tú nunca tenías esa capacidad, desde ese enfoque y de ese punto de vista del siglo XVII, tú no tenías esa capacidad, tú no podías, tú no debías. Y entonces siempre te quedabas atrás y relegada. Entonces imagínate hablar de estos temas y justo en esta obra, como ya lo escuchamos hace un momento, nunca vamos a saber si fue derivado de esta obra que Sor Juana dejó de escribir, si lo hizo orillada por el miedo a la Inquisición, que pues definitivamente la perseguía. O sea, por ahí hay un escrito donde dice que el obispo de Puebla fue el que prohibió determinantemente que las mujeres siquiera incursionaran ya no en un tema ni político ni religioso, sino incluso filosófico. O sea, que ni siquiera por ahí podían ocupar como herramienta simplemente hablarlo, ya ni para desahogar, ni para describir, ni para absolutamente nada. Entonces, era perseguida por esta parte también religiosa. Así que nunca vamos a saber qué fue lo que en realidad la determinó a ya no escribir, a ya no continuar, si fue derivado de este escrito con el que al final ella tal vez culminó de implementar y de decir esto es lo que pienso y estas son mis ideas, las mujeres deberíamos de hacer esto, porque además este escrito se ha utilizado en muchos cursos, en muchos eventos, se ha agarrado incluso como una herramienta de discusión y de debate en temas feministas porque marcó un hito en estos temas, ¿no? Entonces no vamos a saber nunca. Lo que sí vamos a saber es que Sor Juana pues se enfrentó a autoridades eclesiásticas, autoridades políticas, se enfrentó al patriarcado y tuvo el valor, tuvo la valentía de hacerlo a través de su escritura y a través de su pensamiento, pues que de verdad nos muestran que ese coraje y esa determinación estaba absolutamente adelantada a su tiempo, como lo dije en el segmento anterior, y que yo creo que no solo ella, todas las mujeres de las que hemos platicado y con las que vamos a estar platicando, parecían estar muy adelantadas, tener esa necesidad de conocer más allá de lo que les podían mostrar, de tener los derechos que en ese momento yo no creo que estuvieran conscientes de que se llamaban así, de que eran derechos, pero que sí estaban conscientes de que era injusto. Y que a través de la injusticia y a través de esa sensación de inferioridad a la que siempre habían sido sometidas las mujeres, nacía ese instinto natural que tenemos las mujeres, Lucía, por también salir, por también avanzar. Entonces, sí vamos a saber eso, pero no vamos a poder saber si dejó de escribir a raíz de esta obra de la respuesta a Sor Filotea. Así es, Gaby. Y también es importante ir comprendiendo cómo a través de estos siglos, a través de estas escaleras, estos caminos, estas mujeres van forjando una patria distinta para cada una de nosotras. Así es. Un espacio, nos van abriendo camino. Y aunque todavía falta mucho, Gaby, porque no podemos decir que ya hemos conquistado todo, aunque todavía nos falta mucho, sí nos han forjado un gran camino. Y fíjate que otra obra en la que Sor Juana también habla, pero ahora criticando hacia los hombres, yo estoy segura de que todos tenemos muy identificada a Sor Juana con este poema de Redondillas, donde critica la actitud que los hombres tenían en esa época hacia las mujeres. Estoy segurísima que ahorita que lo escuchen van a saber de qué les estamos hablando, pero vamos a entender un poquito más allá las Redondillas, este poema, ¿qué onda? Vamos a escucharlo. En Redondillas, Sor Juana critica las injusticias y los dobles estándares a los que las mujeres se enfrentan. El poema destaca la hipocresía de los hombres con la que critican a las mujeres mientras esperan sumisión por su parte. Sobre el feminismo, existen escritos y autores que consideran a Sor Juana como la primer feminista de Latinoamérica y otros que argumentan que solo se estaba defendiendo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue livianidad, lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas.
pues ahí está, estoy segura que es como que ese poema, esa parte de hombres necios, incluso la frase de ese poema de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, la hemos escuchado, la hemos usado, la tenemos casi como que de cajón ahí en el manual de nuestras frases, y que en el feminismo mismo ha sido también muy importante. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo puedes traer a la actualidad si ahorita mismo Sor Juana estuviera publicándolo en su Facebook, porque estoy segura que ya hasta se hubiera hecho viral si lo hubiera hecho ahora? Así es. ¿Qué opinas de este? Que sería muy vigente, Gaby, que sería muy vigente en esta época, y vamos a desmenuzarlo, Gaby. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Se trata de una objetivación de pronto a las mujeres, ¿no? Esta parte en donde pues tú tienes que hacer lo que yo quiera y crea. Y que si no lo haces, eres mala. Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado esta parte de, ay, es que no me hace caso? Ay, es que es muy especial, muy mala, muy se siente mucho, ¿no? Ah, pero si le haces caso, es que es fácil. No, y justo, eso sigue bien vigente, ¿eh? Porque estoy segurísima que incluso cuando hemos hablado de programas de violencia familiar, de violencia psicológica, esas frases, violencia incluso hasta comunitaria, Valeria. Claro. Cuando hablamos de la mujer salió y llegó tarde, es que es liviana, es de cascos ligeros, es que le pegó, algo le hizo, fue su culpa, claro. La violaron, ¿para qué anda en la calle? ¿Por qué se vistió así a esas horas? O sea, esa parte de siempre estar culpando, de siempre estar buscando en las mujeres, creo que sigue muy vigente, y creo que en el poema, igual, como dices, otra parte que dice, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿No? Esa parte también de decir, pues tú quieres que sean muy, muy buenas, pero también muy, muy malas cuando necesitas, ¿no? O sea, en hablar en una parte de mental, en una parte, incluso hasta económica, ¿no? Habla de esta violencia, Gaby, de esta opresión del patriarcado, de esta parte en donde pues las mujeres tienen que ser de cierta forma, tienen que ser de cierta manera, tienen que vestirse, hablar, comportarse de maneras específicas, porque si no, están haciendo cosas que pueden provocar que las agredan, y por eso las agreden, o que les digan algo y por eso se los dicen, simplemente porque no siguen las normas del patriarcado. Pero si las siguen también, cuidado, porque tienen que seguir esas, pero no inventar nuevas normas, porque las normas establecidas ya pues, están para seguirse, Gaby. Y justo este poema en su tiempo pues desafió las normas en las que vivía Sor Juana en ese momento, al poner en el relieve esas injusticias a las que las mujeres eran sometidas por parte, por supuesto, de los hombres, y sigue siendo relevante hoy, sigue siendo relevante el sentido, no solo del poema, no solo de sus escritos y no solo de su intención, sigue siendo relevante el objetivo que siempre seguimos luchando, Gaby. Seguir luchando. Por alcanzar la igualdad. Demostrar. Seguimos hacer luchando. Visible. Claro, o sea, creo que eso es lo maravilloso de la literatura, no solo de Sor Juana, sino de todas las mujeres que escribieron, por supuesto, no siempre en poesía, algunas lo hacían de manera nada más como de contarnos sus vivencias, por supuesto. Así es. Lo importante, el mensaje que siempre va a estar como al unísono en la literatura y en la política era ese, que las mujeres teníamos derecho a una cosa muy sencilla, a la igualdad, al respeto, a la libertad. No era más que eso, Lucía, y esto a mí me parece tan maravilloso que a través del tiempo... 300 años, Gaby, más de 300 años y todavía sigue vigente. Más de 300 años, nos parece maravilloso, pero al mismo tiempo también preocupante, porque deberíamos estar hablando ya algo como cuando uno habla de los dinosaurios, ¿no? Que dices, uy, no, eso ya, o sea, sí, qué padre, ahí estuvieron, una huella maravillosa en el museo, pero ya no existe. Pero lamentablemente, más de 300 años después, seguir hablando de que el patriarcado y la opresión existe, pues es preocupante. Definitivamente el camino no ha sido nada sencillo. Claro, y se han visibilizado otras formas de violencia, ¿no? De violencia digital, todas estas formas de violencia que siguen repercutiendo y siguen minando a las mujeres y siguen poniéndoles obstáculos para avanzar,
¿no? Entonces sí, es lamentable que a 300 años, más de 300 años, siglo XVII, sigamos hablando de esto, ¿no? De esta discriminación, de esta objetivación y de esta parte en donde las mujeres todavía no llegamos, porque para muchos varones todavía no tenemos la capacidad de llegar. Pues es lamentable, pero también creo que hemos abierto y hemos roto techos de cristal, hemos abierto brecha. Nos ha costado mucho trabajo, sí, pero creo que hemos ido avanzando y lo vamos a tener que seguir haciendo. Estos poemas, cuando los traemos, cuando los leemos y cuando los exponemos en este tipo de espacios, son con el objetivo de visibilizar el tiempo que llevamos las mujeres en esta lucha, de visibilizar los esfuerzos que se hacían desde allá y para recordar ese compromiso que tenemos y que, oye, yo siento un compromiso increíble de decir, bueno, si desde hace 300 años, con todo y la Inquisición, con todos y los obstáculos que había, se alzaba la voz, híjole, hoy tenemos, Lucía, redes sociales, podemos estar sentadas tú y yo aquí, platicando, hablando de estos temas para poder compartirlo en una herramienta maravillosa como las redes sociales, que además, híjole, yo creo que si hubieran funcionado en esa época, y yo creo que hubiera hecho Sor Juana con redes sociales. Claro, nos hubieran cortado quemado. el internet. Sí, no, nos queman. No, nos queman. Sí, no, definitivamente. Porque era tan poderoso ese mensaje que nos daba Sor Juana, Lucía, que también para mí hoy por hoy sigue vigente, que el conocimiento era poder y que podía romper cualquier barrera que nos pusieran enfrente, ¿no? Que obviamente conllevaba más obstáculos, pero una vez teniendo el conocimiento de muchas cosas, te daba esa sed de aprender más, de conocer más, de avanzar más y de tener más y de disfrutar plenamente de los derechos. Entonces creo que hoy por hoy cualquier mujer que quiera detentar un cargo político, ser diputada, regidora, presidenta municipal, presidenta del país, que quiera ser maestra, doctora, abogada, en el espacio en el que sea, cualquier mujer, si no tiene conocimiento, no puede avanzar. Entonces, y si lo tiene una herramienta en sus manos increíble, poderosa, decir, yo sé mis derechos y eso qué va a hacer, que no me puedas violentar, que me pueda defender, que pueda levantar la voz. Entonces, siempre hemos desde este espacio invitado a todas las mujeres a que se informen, a que conozcan sus derechos, a que tomen capacitaciones, pláticas, a que te rodees de mujeres que también en ese círculo pues te puedan apoyar, ¿no? Con sus diferentes virtudes, a lo mejor como abogada, yo contigo que eres escritora, yo soy comunicóloga. Entonces, cuando te rodeas del conocimiento de mujeres que al mismo tiempo también tienen conocimiento, puedes hacer cosas increíbles y lo hemos visto. O sea, lo hemos visto y creo que para mí es el legado más importante a manera personal que nos ha dejado Sor Juana. El conocimiento es poder y puede romper cualquier barrera. Para ti, Lucía, que además, como dije al principio, eres escritora, ¿cuál es el legado, por ejemplo, como escritora, que te ha dejado Sor Juana? Qué interesante pregunta, Gaby. Fíjate que yo considero que su pluma es una llama ardiente. Y creo Qué profundo. Qué profunda, Qué profunda. Creo que es una invitación a todas las personas, a todas las mujeres que escriben, a las escritoras, a realmente dejar un legado en la pluma, ¿sabes? Ese es un compromiso que Sor Juana tomó, aún a pesar de todas las circunstancias adversas del siglo XVII del que ya hemos hablado, pero aún así, con valentía y determinación, tomó la pluma y escribió para defender a los que no pueden defenderse, para hablar por los que no pueden hablar. Y para mí, Gaby, ese es el mayor legado. Y como escritora creo que tenemos, los escritores, los comunicólogos, todos los que intentamos comunicar, creo que tenemos esa responsabilidad de saber qué estamos comunicando, para quién lo estamos comunicando y qué queremos decir con nuestra pluma, con nuestra voz, para dónde queremos a lo mejor ser como esa parte del camino en donde otros puedan también caminar y puedan seguir forjando ideas, pensamientos, disrupciones, transgresiones, pero siempre a favor, en este caso, de la igualdad de las mujeres, a favor de la participación política de las mujeres, a favor de que las mujeres sigamos en este camino y sigamos conquistando barreras, como dijiste tú hace rato, rompiendo techos y siguiendo, quién sabe, a lo mejor cuando ya no estemos tú y yo, hasta dónde podrán llegar cada una y todas las mujeres que nos vienen detrás, tu hija, no sé, tus nietas, ¿no? ¿A dónde podremos llegar? Y creo que
Eso es lo que nos deja Sor Juana, un camino por andar, pero también una pluma y una gran responsabilidad, Gaby. Fíjate qué bonito lo que dices, y también ahorita me proyecté en pensar cuánta responsabilidad tenemos, como bien dices, en la forma que sea. La comunicación es tan maravillosa que tiene muchas formas y muchos lenguajes, escritos, orales, no escritos. Tiene tantos lenguajes la comunicación que yo me pongo a pensar, imagínense que en unos 50, 100 años, no me voy a ir muy lejos, unos 50, 100 años, alguien esté viendo este video donde estamos hablando a su vez de alguien de hace 300 años y que para esa persona, para esa mujer del futuro, si nos ves, por favor, sigue y continúa por este camino. Deseo que todo lo que se ha construido alrededor del feminismo y de la literatura, con todas las herramientas que nos ha podido ofrecer el tiempo y la historia misma, también sean una herramienta para estas mujeres en unos años, y que la responsabilidad de lo que decimos y de lo que escribimos, así como se habló de Sor Juana, en una de esas hacen un programa de nosotras y de lo que escribiste tú y de tus libros, Lucía, de los programas que hacemos, y que le den continuidad, y no solo eso, que se hagan todavía mejor. Claro, mujer del futuro, sigue luchando, por favor no dejes de luchar. Y a las del presente, continuemos, porque tenemos una responsabilidad muy grande, así que aprovechemos estas herramientas. La literatura es maravillosa, encontremos en ella muchos consejos, muchos aprendizajes, cosas que no debemos permitir que se repitan, y tenemos también estas, las de ahorita, las del presente, una gran responsabilidad y mucho camino todavía que armar. Así es, Gaby. Pues, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Vamos a ir a lo largo de estos programas platicando sobre los pasajes, las enseñanzas, la vida de muchas figuras icónicas del feminismo, y pues por hoy hemos terminado. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, sigan con nosotros. Sigan con nosotros, compartan y comenten este video de Diálogos Feministas. Nos vemos en la próxima.